¿Saben algo? Hay historias que se cuentan y hay historias que se sobreviven y hay historias que no comienzan en fe, sino que se inician en el caos. Para mí es un placer en esta noche presentarle a la pastora Yanibel Segura. ¿Y por qué quise iniciar esta nueva etapa con ella? Porque nosotras como pastoras a veces tenemos que salir al mundo y predicar de una verdad. Y la gente dice, esa persona tiene que estar bien. Y la historia de ella no se inició desde, Dios te arrebató. Se inició desde herida, rechazo, abusos, religiosidad y de la zona cero. Buenas noches. Buenas noches familia. ¿Cómo están? Ya no quitamos el taladro de la mano, estamos aquí en Chaqueta ahora. Qué gusto estar en casa y más con mi amada pastora, amiga, hermana. Ya no duermo sin la pijama de ella. Me llevo una pijama, ahora no duermo sin ella. Estamos aquí, perdón. El pintalabio me lo puse hoy. No lo voy a devolver. Continuamos. Bien, ¿dónde empieza tu historia realmente? No la bonita. ¿En qué punto de tu vida comienza el quiebre de tu vida como mujer, ya sea en la infancia, en la etapa que inició? Yo creo que ya he hablado muchísimo sobre mí. No sé si recuerdan una ocasión que yo estuve aquí, hablé sobre mi persona y cómo inició, quién es Yanibel, de dónde viene Yanibel, de criarse con su abuela porque su mamá se fue a los 5 años, criarse con su papá, de tener que ver a su papá en un estado de alcohólico, tener que acostar a su papá alcoholizado y todo lo demás. Creo que he contado esa historia, pero ahora mismo Yanibel está en una etapa donde se dio cuenta que había algo que tenía que quebrarse para poder ser la mujer que el Señor está formando ahora. Y quiero comenzar esa historia no desde mi niñez, sino desde la historia que Dios está creando ahora conmigo. Y recuerdo, producto a muchas malas decisiones, producto a arrastrar conductas generacionales, principalmente de mi papá, hace unos meses atrás, generalmente como 2 o 3 meses atrás, eh, venía arrastrando algo que yo sé que era una conducta generacional. Y, y recuerdo que salí de la iglesia, quiero comenzar desde ahí, salí de la iglesia y estaba tan cargada, estaba tan presionada, que cuando el pastor y yo salimos de la iglesia, porque ojo, que ustedes no ven parada en una plataforma no significa que todo esté bien. Podemos estar predicando de una verdad, pero eso no significa que nosotros estemos no fingiendo, porque no es fingiendo, e intentando cómo seguir, cómo permanecer de pie para los que están detrás de nosotros no se caigan. Y terminar de predicar una palabra, el pastor me dice, vamos a la casa. Y yo le digo, no me lleves a la casa, porque yo siento que si me tranco en la casa, voy a terminar de colapsar. Yo necesito ir donde mis pastores. Eso era lo único que me pasaba por la mente, ir donde mis pastores. Y ese día ya estaba como en el punto de romper todo. Nunca en mi vida, nunca en mi vida, yo he sentido una liberación tan placentera como ese día. Cuando llegamos aquí, yo entré por la puerta, ya estaba, incluso el pastor me dice, pero ya el servicio se terminó. Yo le dije, no, no se ha terminado, no me importa si se terminó, yo necesito ir donde mis pastores. Y cuando yo entré por esa puerta, yo recuerdo que el pastor Jesús fue a abrazarme, pero yo estaba queriendo llegar al frente. Usted estaba impartiendo y yo caminé, pero como estaba queriéndome quebrantar, no llegué hasta el frente, sino que me puse ahí atrás en una silla.
Y cuando me recuesto, sé que no recuerdo la canción que estaba sonando, pero es de Oasis. Es de Oasis, que fue la canción que me quebrantó. Le estaba cantando Luna. No la recuerdo exactamente con esa actitud. Yo sé que yo levanté mis manos y la palabra que yo le dije al Señor fue: ya yo no aguanto más. Y comencé a quebrantarme de una forma, todavía me quebranto al recordar eso. Comencé a llorar, a llorar, a llorar. Yo le dije al Señor: sácame de este lugar donde yo sé que por mis decisiones yo misma entré. Una pregunta, cuando tú dices que tú entraste a ese lugar por tus decisiones, ¿cuáles fueron esas decisiones o esas acciones que se provocó para que tú llegaras a ese punto de estar tan cargada donde tú digas que tú no puedes más? ¿Puedo ser totalmente honesta? Claro. Desde pequeña yo siempre he visto una conducta en mi familia. Voy a poner familia por no decir una persona en específico. Y es de, por querer resolver algo, ir a buscar prestado, ir a buscar donde un prestamista, ir a buscar la vía más fácil. Sí, ok, ¿quién de los que están aquí no es a cara descubiertas? Y al ver eso en alguien en mi familia, comencé a adoptar esa conducta. Un patrón de conducta repetido de tu generación. Exacto. Y mi matrimonio fue un matrimonio que se formó encima de esa conducta. Se arrastraste a tu esposo a ese patrón de Sí, conducta. porque mi esposo no era de ese tipo de cosas, no hacía ese tipo de cosas. Si yo quería algo de la casa, yo iba y lo buscaba prestado y lo resolvía. Si yo quería salir, yo iba y lo buscaba prestado y resolvía. Si yo quería hacer algo, yo iba y lo buscaba prestado y resolvía. Y eso llegó a un punto en nuestras vidas donde yo sentía que yo estaba en un ciclo vicioso. Y ese día, lo que estaba pasando en mi vida era eso. Ya estaba como cansada. Porque sentía como que intentaba tanto salir de ahí, pero había algo que tenía que romperse. Y cuando llegué aquí, que levanto mis manos y le digo al Señor, la oración fue exacta: por favor, si tú me sacas de esta situación, yo te prometo que yo no vuelvo ahí. Mi pastora se acercó donde mí y literalmente comenzó a administrarme liberación. Y a decir, y yo me echaba la culpa. La oración que yo le decía al Señor: yo tengo la culpa de tener a mi familia en esta condición, porque ojo, ese día no teníamos para comer, producto a todo lo que estábamos arrastrando. Y yo le decía al Señor: yo reconozco que yo tengo mi familia en esta situación, yo reconozco que yo soy la culpable, ayúdanos a salir de aquí. Y cuando mi pastora se acercó a mí, lo que ella me dijo fue, lo que el Señor trabajó en mí a través de ella fue: tú no eres culpable de lo que estás viviendo. Y ahí algo se quebró. Y cuando ella comenzó a ministrar y el Señor comenzó a hablar a mi vida, fue un punto de quiebre donde yo reconocí, inclusive de ahí hacia adelante, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y ha sido increíble lo que Dios ha venido trabajando en nosotros como matrimonio, trabajando en nosotros como iglesia. Pero tuvo que ver ese momento donde yo dije, donde mi esposo también igual, dijimos: no podemos seguir así. Esto tiene que cambiar. Y solamente va a cambiar con el Señor. ¿Qué fue lo primero que Dios comenzó a romper? Porque recuerdo exactamente ese día, que no es muy lejano. Digo porque a veces nosotros, Dios queriendo sustentarnos, nosotros creemos que nosotros podemos sustentarnos más y sustentar nuestra familia más que Él. Porque el hecho de tú salir a resolverlo tú, estás diciendo que tú puedes más que Dios. Entonces, sabemos que eso fue algo que viene de de tu infancia. ¿Cuándo comenzó el punto de quiebre? Porque yo, que conozco la historia, sé que no fue ese primer momento. Hemos hablado que tú tenías un trabajo donde te agotaba de una manera increíble, pero que también para ti, si tú soltabas eso, era como no hay forma. Y
puedo también entender que era Dios mismo trabajando tu dependencia. En medio de la situación en tu casa, la situación en la congregación Roí, la situación en, en Alice, que era gerente de venta, o sea, algo. ¿Cuándo comenzó el punto de quiebre que tú dijiste, no tengo que soltar? Ese mismo día pasó algo. Mientras yo predicaba, mi cerebro se desconectó. Pasó como 2 veces. Yo estaba predicando y por un momento yo me apagaba, no sabía qué estaba diciendo, no sabía qué iba a decir. Era como que yo no sabía, era como que no sabía qué yo hacía en ese momento. Y luego volvía y lo tomaba. Luego volví y me desconectaba y me asusté. Recuerdo que le entrego el micrófono al pastor y me voy para la parte de atrás. Y me comenzó un leve dolor de cabeza. Yo dije, esto no es normal. Entendí que era algo que estaba pasando con mi salud. Cuando vengo aquí, que pasa el punto de quiebre, el Señor me ministra y me dice, necesito que dependas de mí. Yo soy tu dependencia, porque ojo, trabajaba en un lugar donde cobraba 50,000 pesos y mi esposo 40,000 pesos. En la casa entraban más de 90,000 pesos y esos 90,000 pesos se sentían como 1,000 pesos. Porque muchas veces queremos depender de lo que nosotros podemos producir y no de lo que Dios puede hacer. Y de pasar de tener un sustento, un sueldo, una entrada de más de 90,000 pesos y tener que buscar prestado para comer, ahora estamos viviendo de no trabajarle a empresas y no necesitar buscar prestado para comer. Pero eso no lo hace el hombre. El problema que tenemos es que Dios nos mandó el trabajo. Sí, Dios nos manda el trabajo, pero cuando Dios ve que nuestro sustento, nuestra dependencia está completamente en eso, algo Dios tiene que hacer con nuestras vidas. Y fue lo que hizo con nosotros. Wow. Dijiste ahorita que tú arrastraste a tu esposo también en ese ciclo. Asumo que tú eras también un tanto autoritaria dentro de tu casa, porque si tu esposo te seguía en las decisiones que tomaba, significa que tú eras alguien de influencia dentro de tu matrimonio. Eh, el querer resolverlo todo, yo que vengo también de ahí, entiendo que es cuando venimos de familia donde tenemos que salir a josear, a buscar, a resolver todo, entramos en un matrimonio con esa misma dinámica. Y todo este proceso de dependencia de Dios no solamente afectó tu finanza, sino te afectó a ti como matrimonio. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de soltar? Lo más difícil que te ha costado en tu matrimonio, en tu vida, en este proceso de reconfirmación de Dios. El empoderamiento. El empoderamiento satánico y diabólico que se nos puso en el sistema. O sea, eras una mujer empoderada. Sí. Nivel Dios. Habían decisiones que yo tomaba. Nivel Dios con D pequeña. Sí, perdón. Habían decisiones que yo tomaba que yo no le consultaba a mi esposo porque yo entendía que yo tenía la razón. Y que como yo tenía, y como Dios me dio la capacidad de ser buena administradora, yo tenía que resolver. Y tomaba las decisiones y no le consultaba y al final él llegaba y entendí que le hice un daño al resolverlo todo y no darle la oportunidad a él de desarrollarse como hombre. Porque, ojo, hay muchas mujeres que dicen, yo no tengo un hombre en la casa, pero es que tú te has puesto la chaqueta que le corresponde a él. Y entendemos, y nos vamos a los lugares y hacemos reuniones de chicas y criticamos al marido, criticamos al esposo, decimos, ese hombre que tengo ahí no sirve para nada, pero es que mi amor no va a servir porque tú no le das la oportunidad de que sirva. Hello, no estoy en contra de las mujeres, estoy en contra del sistema adámico, gracias,
que se ha establecido en la mentalidad jezabélico, que se ha establecido en la mentalidad de la mujer, que lo único que busca es dividir los matrimonios que originalmente son establecidos por Dios, de que Él es la cabeza. Pero ahora mismo tenemos un matrimonio que la mujer es que quiere ser la cabeza, y no por encima del hombre, hasta por encima de Dios. Porque si Dios nos dice, sométanse, pero mientras Dios no sea quien nos direccione y tú seas el que quiera llevar las riendas de todo, lo siento mucho. Estoy hablando desde mi experiencia. No conozco a ninguna de estas mujeres, no conozco sus historias. Yo estoy hablando desde la experiencia y sé que aquí hay muchas mujeres que tienen que soltar la dependencia de sí mismas y comenzar a depender más del Señor. Cuando tú dices que a veces nosotras las mujeres somos las que le quitamos el control al esposo, puede ser también que el hombre no esté ejerciendo su función de sacerdocio, acorde a tu experiencia, que las mujeres no lo dejan. Exactamente. En mi experiencia yo no lo dejaba. Porque es que con el sistema de quererlo resolver todo, no le abrimos el espacio. Es como que le quitamos la oportunidad de ellos poderse desarrollar. En mi caso vivimos una experiencia que sí se sigue trabajando. Y era que si mi esposo hacía algo, el pastor me dijo una palabra, se me olvidó, yo lo mutaba. Como que yo sé que tú lo ibas a hacer mal. Yo sé que tú no lo ibas a resolver. Tiene una palabra eso. Era como que eso provoca que el hombre tenga miedo de querer hacer las cosas porque al hacerla va a entender que está quedando mal delante de la mujer. Si yo le daba la oportunidad de hacer algo, porque ojo, está bien, hazlo, no importa, hazlo. Pero después que lo hace, entendemos que lo hizo mal porque no lo hizo a nuestra forma, otro error. Querer que el hombre resuelva las cosas a nuestra manera. No hay forma de que un hombre pueda resolver las cosas a nuestra manera porque ellos tienen una mentalidad diferente a la nuestra. O sea, ya lo hemos escuchado, viene con una mentalidad donde ya quiere controlar todo. ¿Qué te mostró Dios de eso? ¿Cómo fue desprogramarte su código? ¿Cómo se metió dentro de ella a nivel el diseño de tener que estar por debajo de? ¿Cómo fue ese proceso? Siendo totalmente honesta, ese proceso comenzó yo viendo a mis pastores. Porque yo decía, cuando yo lo veía a ellos, cuando yo veía a la pastora teniendo el mismo carácter, somos dos servilletas, por no decir otra cosa. Ella y yo somos dos servilletas. Somos dos gotas de agua. Y yo veo a una persona con mi mismo temperamento, mi mismo carácter, someterse cuando el pastor dice es agua, ella decía sí señor es agua. Yo decía yo quiero decir sí señor es agua. Pero no podía decir sí señor es agua. Porque todavía Dios estaba trabajando áreas en mí. Y verlos a ellos me hizo querer tener un matrimonio así de saludable, porque mi matrimonio no estaba siendo saludable. Mire, le voy a decir algo, no es fácil, pero algo que yo se lo he dicho a ella y se lo he ministrado a todas mis mujeres, es que Dios no tiene compromiso con mis buenas intenciones. Dios sustenta todo lo que está dentro de su diseño. Dios no va a promocionar, ni sustentar, ni financiar nada que no esté dentro del orden que Él ha establecido. Y a mí me funcionó entender que mi esposo es la cabeza. Ojo con eso. A veces obedezco zapateando. No le voy a decir que he vencido. No hemos vencido. No, pero ya sabemos cómo funciona. Ya, bueno, hablamos que qué pasó cuando hiciste las cosas a tu manera, te endeudó de mala manera. Hablaste de deudas, de hambre. Yanivel, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se siente tú como pastora, madre, esposa, tener que darle de comer? Hola, soy Aníbal Segura, soy mamá, esposa, pastora.
Y renuncié a mi trabajo para emprender en mí. ¿Qué me tienes? No. ¿Qué se siente predicar de un Dios que tiene todo en control y llegar a tu casa y que nada esté en control? Una cárcel. Me sentía encarcelada. Me sentía falsa, me sentía hipócrita, me sentía egoísta, me sentía que estaba predicando un evangelio que no estaba viviendo. Me sentía habladora. No habladora, no, habladora. Me daba ya hasta miedo imponer las manos. Y yo le decía al Señor, no me permitas quedarme aquí. No permitas que mis hijos puedan ver, o mi miedo era más mi hija, porque mi hija es otra gota de agua mía. Y cuando yo vi a ella hacer conductas que yo hacía en mi casa, como hablar fuerte, zapatear, reprochar, hablarle duro a su papá, yo dije, aquí hay algo que yo tengo que cambiar. Entonces yo me sentía en una cárcel, literalmente. ¿Y cómo aprendiste o cómo estás aprendiendo a depender? Porque decimos que sí, pero no es fácil tener que esperar, porque a Dios le encanta hacernos esperar. ¿Sí o qué? A Dios le encanta. Y a veces hay situaciones que vivimos que tú dices, Señor, ¿de qué lado tú estás? Dime si tú estás en mi contra o tú estás en mi favor. A pesar de que, le voy a ser totalmente honesta, yo no he sentido ahora mismo que me ha costado. Yo me siento ahora mismo en un estado de liberación. El hecho de yo quedarme en mi casa hoy, con mi hija, cocinar, lavar, limpiar, recortarme un poco con mi hija, peinar a mi hija, bañar a mi hija, mi esposo ir a comer, ir al taller y luego venir aquí. Eso yo no lo vivía. Y eso para mí ha sido libertador. Anteriormente, nosotros salíamos a las 5 de la mañana de la casa. Salíamos a las 7 de la noche para la iglesia. Llegábamos a las 10 de la noche de la casa. Rápido corriendo a dormir los niños para poder al otro día volver al mismo sistema. Y ver, como antes de ayer, poder llegar al colegio de mi hijo, verle la cara a mi hijo al ver que sus padres se lo están recogiendo en su escuela, ver lo feliz y lo cambiado que ellos están, que están alegres, que no están sobreestimulados. Porque todo esto, el sistema de vida que llevan los padres sobreestimula a los hijos. Y uno entiende, lo maltrata diciéndole, cállate la boca, deja de llorar. Están sobreestimulados porque tú lo tienes en una presión de vida que ni siquiera, no pueden seguir tu mismo patrón de vida. O sea, si nosotros seguíamos así, nosotros no íbamos a seguir casados. Si no se metía Cristo en esto, nosotros no íbamos a seguir casados. ¿Eh? Que si seguíamos en este patrón, en lo que el sistema no estaba involucrando y no metíamos a Cristo en el matrimonio, en nuestras vidas, depender de Cristo, no íbamos a seguir casados, porque era una dependencia de nosotros mismos demasiado grande, demasiado. Cuando tú dices meter a Cristo, tengo entendido, ¿cuántos años tú tienes en el Evangelio? 13 años. Pero esta historia que tú me estás contando es de ahora. Hace un año. Significa que tú y que en la otra congregación donde tú estabas, tú eras líder de jóvenes, tú danzabas. De danza. ¿Cómo tú me estás diciendo que si tú no metes a Cristo ahora, cuando tú pertenecías a una congregación, eras líder en la congregación, tutoreabas jóvenes? Háblame de eso ya a nivel segura. Porque una cosa es tú hablar de Cristo y otra cosa es tú vivirlo. No me hable de Cristo si tú no me estás reflejando su vida. Es muy fácil yo pararme en una esquina, coger un megáfono o hacer lo que tengo que hacer y decirte Dios cambia. Mostrarte en ese momento que Dios cambia, pero cuando se cierran las puertas de mi casa,
ser la serpiente en el Edén. Entonces, hay muchas personas que estuvimos en el Evangelio, que están en el Evangelio hasta por 20 años, pero no están viviendo el Cristo que están predicando. Y lamentablemente, la palabra, si no tiene la vida de Cristo, no transforma. Entonces, sabemos que no es fácil, según lo que estamos viviendo hoy en el sistema del mundo, donde le dicen a las mujeres, empodérate, tú eres suficiente, quédate sola. Piensa en ti. Piensa en ti, tú no necesitas a nadie, ten 3 trabajos, mete a los muchachos en una guardería, déjaselo que se lo formen los maestros o el pastor. A veces me dicen, pastora, usted no tiene una escuela de niños. Sí, la vamos a poner, pero tú no puedes entregar a mí la responsabilidad de formar tus hijos en esta verdad. Entonces, en medio de ese sistema que bombardea tanto a nosotras como mujeres, ¿qué tú le dirías a las mujeres que están aquí, que probablemente están sufriendo temas de deuda, probablemente estén viviendo el mismo patrón de conducta que aprendieron de su casa, que estén en crisis, en depresión? ¿Qué tú le dirías acorde a todo lo que tú has vivido en esta realidad en Cristo? Tu empoderamiento no debería ser afuera, sino dentro. Que se empoderen en su casa, pero que se empoderen de lo que realmente les pertenece, que son sus hijos, que son su matrimonio, que es atender a su esposo. Cuando yo veo, tengo 2 meses viviendo esto, han sido los mejores 2 meses de toda mi vida. Cuando yo veo arreglar la mesa de la casa, poner la comida, comer con mis hijos a las 12 del mediodía, comer con mi esposo, señores, eso yo no lo cambio, ni por todo el dinero del mundo. Hoy, porque el empoderamiento no es malo, el tema es que ¿dónde estamos empoderándonos? Hoy yo me siento empoderada, pero me siento empoderada de mi hogar. Hoy mi casa está organizada. Hoy yo no dejé, yo salía corriendo para el trabajo, dejaba mi casa sucia y tenía que pagar para que me la limpiaran. Pero al final tenía que pagar para que la limpiaran, pero era algo misterioso, que yo la veía siempre sucia. Porque no me estaba dedicando a mi casa. No me estaba dedicando a mi hogar. Y lamentablemente el caso, familia, lamentablemente el caso, señores, el diseño correcto es este. Y hay mujeres que están muy infelices y buscando toda la forma, vidas y por haber, por poder ser felices, y no van a poder serlo hasta que no se sometan al diseño correcto, porque lo único que nos pueda dar esa plenitud y esa felicidad es estar establecida en el diseño correcto, que es Cristo Jesús, siendo el centro de nuestras vidas. El diseño correcto es lo único que nos puede dar la felicidad, la plenitud, el gozo, el regocijo. Porque muchas veces es tener la salvación, pero una cosa es tener la salvación y otra es tener el gozo de la salvación. Hay muchas personas que están salvos, pero no tienen el gozo. Sí, tú eres salvo, tienes toda razón, pero tienes el gozo de la salvación. Yo ahora mismo me siento con el gozo de la salvación. Y depender de Dios ha sido lo mejor que nos ha pasado como matrimonio. Lo mejor. Nosotros no había forma de nosotros poder decir, tenemos un menudito, vamos a comer un pan. Una hamburguesa, algo así. Tenemos un menudito. Y no hay un día que Dios no envíe un trabajo al negocio. Ha sido algo increíble. No hay un día que no entre un trabajo. Aunque sea un cuadrito de 2,000 pesos, Dios manda a alguien. O sea, ahora que tú dices, no hay un día que no falte nada. Yo recuerdo cuando se mudaron en el local nuevo, que no tiene puertas. Mire, señores, ustedes creen que Dios lo está haciendo chiquito. No es chiquito. Estamos hablando de que su esposo trabajaba ¿cuántas horas? 12 horas fuera de su casa. Y los niños de lunes a sábado. Y cuando ellos soltaron el control y le dijeron, Señor, ya entendí, tú eres el que tiene el control de mi casa. De trabajar en 2 empresas, hoy tienen un negocio
en una ocasión me dice, madre, va a buscar dinero para poner las puertas, los cristales. Yo le decía, déjalo así porque la gente va a ver desde afuera. Señores, es tan hermoso ver lo que Dios está haciendo en ellos como familia, como casa, como congregación, que las cosas están llegando así. Y yo sé que no es fácil, sé que es difícil. Yo quiero abrir ahora mismo las preguntas casi. Pero espérese, porque yo te mencioné el tema, yo tengo que contar ese testimonio. Ok, cuenta el testimonio. Dios es tan maravilloso que hace unos días nos están escribiendo mucho, hay muchas personas escribiéndonos, queriéndonos bendecir. Y una señora de Estados Unidos ve un mensaje en Instagram y me dice, no te conozco, pero Dios me está diciendo que te bendiga. Y nosotros estábamos haciendo una actividad para poner las puertas del local y el aire, pero se debía el pago del mes de la iglesia ese día. Y tuvimos que, con la actividad que justamente hizo lo del pago del local, pagar el local. No nos pudo quedar con el aire, para el aire ni las puertas. Pero ese día el Señor envió a alguien, me escribió por Instagram y se mandaba la ubicación. Y cuando llega con un aire acondicionado. Pero hace 2 semanas una señora me escribe y me dice, Dios me está hablando que te bendiga, dame tu nombre. Y me siento con el pastor en la sala, le digo, Señor, lo único que nos falta son las puertas para poder encender el aire. Que lo que sea que esta señora vaya a enviar, no lo queremos para nosotros. Danos la oportunidad que sea para poner las puertas de la iglesia. 10 minutos más tarde, la señora me llama y me dice, el Señor me está diciendo que te bendiga, pero no es para la iglesia, es para ustedes. Pero Dios no está hablando hace un mes de ser hijos confiables. Y ahí mismo escucho la voz de Dios que me dice, no es para la iglesia, yo voy a producir las puertas de la iglesia. Eso fue a las 12 del mediodía. El pastor acaba de renunciar hace un mes. Ustedes saben que cuando una persona renuncia a su trabajo, los jefes se cogen contra la persona. ¿Sí o qué? A las 6 de la tarde salimos a hacer una diligencia a lo ley y a retirar la bendición que no había llegado para el negocio. Y me llama la que era jefa de mi esposo, porque nos conocemos. Me dice, Yanivel, ¿cuántos aires te faltan para la iglesia? Yo le digo, no nos hacen falta aire, porque tenemos uno nuevo y tenemos uno que está semiusado. Lo que pasa es que no lo hemos podido encender por las puertas. La respuesta de ella fue, envíame las medidas de la puerta. Y ayer estaban tomando las medidas, rectificándolas para poner las puertas de la iglesia. Sin ni un peso, sin un plan estratégico para iniciar, sin saber qué estábamos haciendo, de pasar hace un mes a tener una cotización, enviar cotizaciones de relojito de 1,500 pesos. Ya llevamos 2 cotizaciones de 50,000 pesos. ¿Quién lo hace? Soltar la dependencia de ti mismo y poner tus ojos en Cristo. ¿Están aquí? ¿Alguien tiene una pregunta que hacer? ¿Alguien no quiere preguntar? Yo sé que quieren, pero tiene vergüenza. No, estamos bien. En caso de tú no tener un esposo, solamente ser tú y tus hijos, tú tienes una generación que cuidar. Esa es tu generación. Tus hijos. Porque ellos van a tener esposo y van a tener esposa. Y tú tienes que mostrar el modelo correcto de ser una mujer. Y aunque tú ahora no tengas esposo, eso no significa que Dios no tenga a alguien preparado para ti. Porque Dios tiene el cuidado de todos nosotros. Y si tú tienes que ser el modelo perfecto para tus hijos, Él enviará a alguien para que tú le puedas reflejar ese modelo perfecto a tus hijos. Pon tu mirada en tus hijos. Y si tú tienes que, como eres tú sola, trabajar
el poco tiempo que te queda, en vez de salir a hablar con una amiga, en vez de sentarte a ver película de Netflix, invierte en tus hijos. Anoche se fue la luz y llegamos a la casa y cuando tenía que hacer la cena, llegamos a la iglesia y íbamos a coger el celular. Yo dije, aquí nadie va a coger el celular. No había luz, no había nada de luz y los celulares se estaban descargando. Y con un carrito, con una motoneta, el pastor se sentó en el piso con los dos niños. Y yo nunca he visto a mi hijo tan feliz como anoche. Wow. Con un carrito. Luego él cogió una tijera y un cartón. Y el niño, papá, papá, carrito, cartón. Y mi hijo fue demasiado feliz los dos anoche. Con eso, invierta en tus hijos, invierte en tu casa. Y tú verás cómo las cosas comenzarán a caminar para bien en Cristo. Wow. Mira, hay algo que a nosotros como familia nos pasaba. Hace muchos años atrás, nosotros comíamos viendo televisión cada quien en su cuarto. Y de repente un día el Señor trató con mi esposo y eso mismo que ella está diciendo, trató con nosotros. Y nosotros cambiamos de hábitos en nuestras casas. Porque es que el sistema del mundo va rápido y está programado para desconectarte de tu generación. Cosa, me gustó eso que ellos dijeron. ¿Cuándo fue la última vez que sentaste a tus hijos en la mesa a comer? Está bien, al mediodía tú no estás ahí, pero en la noche preparar la cena, sentarlos en la mesa, mirar su cara, responder esas preguntas que solo los padres pueden responder. Porque a veces nosotros somos tan insistentes en que nuestros hijos vayan a una escuela buena, una carrera, que lo establecemos más en lo temporal que en lo eterno. Abrazar a tu hijo, decirle te amo. Aunque sea, mira, dice el libro de Proverbios que más vale un pan en casa de paz que un manjar en casa de contienda. Yo recuerdo que no es mi historia, es la de ella para acompañar. Mi esposo trabajaba vendiendo películas en el 9 y llevaba a la casa 250 pesos. Y con esos 250 pesos yo tenía que hacer la cena, dejarle su pasaje y dejar para la comida. La mejor temporada para nosotros, nuestros muchachitos, comiendo el jugo de suco con un pan con repollo. Ellos no recuerdan lo que comieron, pero sí recuerdan lo que sintieron en ese momento. Stephanie, pregúntame. ¿Y cómo suelto la toalla? ¿Y cómo soltar el control? ¿Cómo soltar el control cuando tú no sabes cómo hacerlo? ¿Cómo? A mí Dios tuvo que enfermarme. A mí, ¿tienen miedo? A mí Dios tuvo que enfermarme. Porque el día siguiente yo llegué al trabajo y el dolor de cabeza yo tenía, la gente me veía y me decía que este lado yo lo tenía apagado. Y cuando entro al baño me veo este lado apagado y no me estoy sintiendo este brazo. Cuando me siento en el escritorio, me comienzan a temblar los dedos como un escalofrío. Y yo dije, si no lo hago ahora, hoy muero. Ahora o nunca. Yo recuerdo que yo me paré del escritorio, preparé mi carta, fui a Recursos Humanos, porque yo honro la vida de mi jefa, me enseñó tanto. Y hasta ahora lo sigo diciendo. Y yo me paré de la puerta, me paré y dije, y fui a Recursos Humanos, le dije, no puedo, tengo que irme. Después que yo puse la renuncia, yo duré como una semana en la casa con la flota y la computadora, porque no podía soltar la posición así, porque él maneja 7 tiendas, un almacén y la oficina administrativa. Y yo fui libre. El último día yo tenía esa computadora y esa flota. Yo sentí la liberación. Sentí que fui libre. Pero hay cosas que si tú no lo haces por la buena, Dios te va a tener que hacer lo que lo haga por la mala. Porque cuando hablé con un doctor, me dijo, tú tenías principio de ACV. Te podía dar un ACV.
¿Otra pregunta? ¿Qué consecuencias tuvo usted personalmente, usted, que sufrió en esta trayectoria de que entendió que le entregó como quien dice el patrocinio al hombre en el hogar? Porque eso no fue limpio. En lo No. espiritual nada se va limpio. Hay algo que te rompe, hay algo que te quebranta, hay algo que tú tienes que sufrirlo hasta madurar esa parte y ya ser libre de eso. Con decirte que yo paraba 24 horas con ansiedad y hoy yo estoy durmiendo. Sin medicamento. Porque tenía que medicarme para poder dormir. Hoy yo estoy durmiendo sin medicamento. Teniendo el mejor sueño de mi vida. Despertándome normal. Sin ningún tipo de ansiedad. Y como dice la canción, el que se deba que se aguante. Sí, porque ahora no entran fijo, ahora entran en porciones. Estamos pagando, pero ahí, espérate. Sí, porque antes, ay Dios mío, hay que pagar mañana. Ay Dios. Y una vaina del mismo diablo. Literal. Hoy, yo descanso. Y mi esposo tiene más presión, pero yo estoy descansando. ¿Alguien más? ¿Su esposo tiene más presión? Más presión con el... Claro, porque yo solté. Yo solté, que él lleva la barca. Yo llevaba la barca, él lleva la barca. Y la palabra que no le gusta al pastor. Y lo bacano que es así. Óyeme. Se acabó el gas. Antes era nosotros. Voy a resolverlo. No, se acabó el gas. Resuelve. Mira que tú no resuelve, hermano. Mira que no, amor, resuelve. Yo te apoyo, mira, y te hago la porra. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Sí, porque el problema de nosotras las mujeres cuando estábamos fuera de diseño es que no hay comida, salgo a buscarlo. Hay que cumplir la casa, voy a pagarla. No, déjela que nos saquen para afuera. Me saquen. Algo tú tienes que hacer, porque nosotros le quitamos el mando a los hombres. Hoy Frandy no la está llevando bien, pero era justo y necesario. Había que hacer. Ayer, teníamos que salir a entregar un pedido y yo estaba desesperada buscando que me agarrara la niña. Y cuando él no estaba de acuerdo con nadie que yo le decía que agarrara a la niña, yo le decía, fulano, no, yo fulano, no, fulano. Y me senté. Le dije, resuélvelo. Y además me dijo, recuerdo que me dijo, si Ivana la va a agarrar. Yo, vámonos. Pero cuando él me dijo si no la agarra, la niña ahí no quería traerla a esa hora. Entonces después yo lo resolví. Pero era que yo no quería traer a la niña en ese horario. Pero él lo había resuelto ya. Yo me decía, recuerde algo. Recuerde algo. Estamos en proceso de muerte todavía. Todavía vamos camino a la cruz. Es bueno descansar. Miren, ¿alguien más tiene alguna pregunta para ir cerrando ya? Y te contesté, Santos, te contesté. Sí. Soltar el empoderamiento, acuérdense, por si no lo saben, se los voy a decir. Dios es un Dios de generaciones y la serpiente es una serpiente de generaciones. Si tú no te paras y le levantas generación a Dios, le estás levantando generación a la serpiente. Algo que ella dijo es que a ella le enseñaron a ser así. Hay un momento en que yo le decía a ella, tenemos que pararnos a ver cuáles son esos patrones que estamos repitiendo. Nuestra única responsabilidad son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra tribu. Los amigos hoy que tenemos, el día que tú estés mal, se van ahí. El que te va a tener que aguantar son ellos. Miren, mientras tú quieras seguir caminando con tus propias fuerzas, y al final son caminos de muerte. El hombre siempre va a creer que lo está haciendo bien. Cuando tú creas que tú lo estás haciendo bien, revísate. Wow. Porque lo estás haciendo con tu misma fuerza. Tienes que soltar. Sí, lo sé. Es muy difícil. Lo sé porque tú dependes
quieres o dependemos, nos hicieron y nos enseñaron a depender de un sistema que nos hace entender que estamos bien cuando nosotros tenemos el barco agarrado. ¿Cómo tú estás bien? Tengo un de 8 a 5, tengo un marido en la casa y tengo 2 muchachos. Ya yo estoy completo, estoy completa. Pero el altar desbaratado en el hogar. Tu vida desbaratada porque ni siquiera sabes cómo mirar a alguien en la cara y decirle yo sí estoy bien. Porque es que tú sabes que tú no estás bien. Soltar es lo más enriquecedor para el alma. Mientras el alma se siente en una cárcel, que tú sientes como que cuando tú quieras que tú mires, tú sientes que te está ahogando, que viene una ola por aquí, viene otra ola por aquí, tú no encuentras respiro por ningún lado. Las cosas van a tener que quedarse ahí y esperar que tú puedas hacerlo o que el Señor lo pueda resolver, que lo quiera resolver, porque muchas veces el Señor no nos da las estrategias inmediatas, no las resuelve inmediatamente, esperando cómo vamos a actuar en esa situación. Ay, Señor, tú te olvidaste de mí. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se olvida de sus hijos. La palabra dice que si Él tiene cuidado de los pajaritos, ¿qué van a comer y qué van a beber? ¿Cuánto más no va a tener cuidado de nosotros? Dios tiene cuidado de tu vida. Así es. Ahora bien, Él no ha salido, no se ha mostrado, no te ha mostrado la respuesta porque está produciendo algo dentro de nosotros, está probando nuestro corazón y estoy creyendo fielmente que en estos tiempos Dios está probando los corazones de los hijos. Yes. En Hebreos 10 dice que esto es para los que perseveran. Y en este tiempo Dios está llamando a los corazones de los que estamos perseverando. Pero no es perseverando a tu forma. Es perseverando en su voluntad. Porque queremos perseverar y hacer las cosas a la forma de nosotros. La forma de nosotros no opera. Soltar el control es lo que tienes que hacer para que Dios tome el mando de tu barca. Amén. Bueno, familia, eso ha sido todo por hoy. Ya, ¿se sintieron edificados? ¿Cuántos se sintieron identificados? ¿Cuántas reconocen en esta noche que tienen que soltar el control? ¿Cuántas necesitan soltar el control? Así que, señores, sin más, esta fue la participación de nuestra amada pastora Yanibel Segura. Así es que vamos a estar orando ahora con cada uno de nosotros. Mire, sea sincero. Esa canción que dice sinceridad. A veces cuando tú te presentas delante de Dios y que yo puedo, no, yo no puedo más. Y a veces Dios permite llevarte hasta el punto que ya tú no puedas más. Porque Dios nos deja, pastora. Ah, pues tú puedes hacerlo tú sola. Dale, mete mano. Tú puedes lograrlo tú. Dale, mete mano. Tú puedes resolver esos conflictos tuyos. Dale, mete mano. Tú quieres seguir siendo mujer empoderada. Esta mujer ahora dice, no, yo no necesito. Yo sí necesito mi hombre. Yo y mucho. Soy fuerte. Yo no soy fuerte, yo soy débil. El ancla de mi vida después de Cristo es mi esposo. Si Dios no me pone ese hombre al lado, estuvieran buscándome donde están buscando la pelota de Tati Junior todavía. Así es que damos gracias a Dios por la vida de ella, por lo que Dios está haciendo en su vida. Y oramos para que ustedes también entren en ese orden. Así que sin más, aplauso.